Bueno, seguimos en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con la humanidad. Un mundo mejor es posible y es necesario. Pero para que ese mundo sea posible, la juventud tiene que armarse del conocimiento y de la perspectiva de cambio, la visión de cambio, unirse, organizarse, porque la juventud es la única palanca que puede motorizar los cambios en la historia. Todavía en la historia no se registran hechos trascendentes si no son motorizados desde la juventud. La juventud es cambio. Por eso decía el presidente Salvador Allende que aquel joven que no sea revolucionario lleva en sí mismo una contradicción, porque la juventud por naturaleza es revolucionaria. Hoy estamos dedicando este espacio a una reflexión, a un intercambio con los comités de solidaridad en Canadá, en Colombia, en Puerto Rico y en la República Dominicana, viendo el tema Cuba. Todo esto a propósito del 62 aniversario de la Revolución Cubana, que se celebra el 1 de enero del año 2021, y del 60 aniversario de la fundación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos es la instancia cubana para manejar las relaciones de intercambio, de solidaridad, de aprecio, de abrazo con los pueblos. Diferente a la Cancillería cubana, que ya maneja unas relaciones de Estado a Estado. Sin embargo, a través del ICAC, como se le conoce por su sigla, se dan las relaciones de pueblo a pueblo, del pueblo cubano con los demás pueblos del mundo. Eso ha hecho posible que a nivel mundial se hayan organizado más de 1000 comités de solidaridad con Cuba, porque Cuba despierta pasión, Cuba despierta amor, y como Cuba ha sido como Estado, como nación, lo más solidario que se conozca en la humanidad como Estado, Cuba entonces, dando solidaridad, ha recibido solidaridad desde todos los rincones del mundo. No hay un pueblo del planeta donde no exista una organización solidaria con Cuba, donde hombres y mujeres, viejos y jóvenes, han estado y están y seguirán estando a jugársela por ese proceso revolucionario que se desarrolla en Cuba desde aquel 1 de enero del año 1959. Así que hoy estamos conversando entonces con Tamara Hansen desde Vancouver, Canadá, con Roberto Payano desde la República Dominicana, y en contacto con nosotros también Gustavo Rojas desde Colombia. Ha habido un nivel de dificultad para el contacto con Milagros Rivera en Puerto Rico. Se le envió por correo como pidió el enlace, pero no ha sido posible tener con ella el contacto. Fidel Castro, una figura que nació y se sembró en la vida y en la historia y vivirá por siempre y para siempre por su obra, por su visión, por su coraje y por el liderazgo, el magnetismo que Fidel impregnó a su pueblo. Así es que en eso estamos en esta conversación. Sigo aquí con Tamara Hansen y con Roberto Payano, a ver si con ellos abordamos el tema de la solidaridad como concepto, la solidaridad con Cuba y la solidaridad desde Cuba. Es decir, se la planteo esta interrogante hacia la reflexión de la manera más abierta posible, de modo que puedan reflexionar sin tener una dirección única. La solidaridad con Cuba y desde Cuba. Tamara Hansen, adelante. Bueno, en el tema de la solidaridad desde Cuba, necesitamos hablar sobre los médicos de la Brigada Henry Reeve, los cubanos que están trabajando en 39 países en partes del mundo, donde es muy difícil para enfrentar esta pandemia global. Con ese grupo de seres humanos trabajando por la salud dentro de una situación muy difícil, podemos ver la solidaridad que Cuba tiene para el mundo.
Muchas veces cuando la gente está del primer mundo, tiene esa idea para mí muy mal, que el primer mundo supuestamente tiene mucho que dar al tercer mundo, pero nada de conocer o de educarse. Y el caso de Cuba nos muestra que la humanidad es más importante que el dinero, la riqueza, los recursos naturales, cuando los seres humanos se unen con una campaña como la campaña de alfabetismo o campaña ahora por la salud. Hay muchas cosas que podemos hacer mucho más que nuestra, disculpa, perdí mi palabra en español, pero mucho más grande y mucho más inspirada que lo que pensamos por la realidad. Y ese, como Che nos dice, Che Guevara dice que somos realistas, pero soñemos las imposibilidades. Y es lo que la solidaridad con Cuba es, que un país pequeño, con una población pequeña, puede trabajar y dar mucho a los seres humanos en todas partes del mundo con trabajo, con organización y con revolución, con ideas socialistas y ideas comunistas. Para mí, la solidaridad desde Canadá significa que nuestro gobierno canadiense tiene relaciones con Cuba, pero también en ese momento tenemos algunos problemas con el primer ministro Justin Trudeau y, por ejemplo, esta campaña de decir que había ataques audios o sonóricos en Cuba contra los trabajadores en las embajadas de Canadá y los Estados Unidos, que parece ahora una mentira total. Pero por ejemplo, fue un ataque muy grande con el liderazgo de los Estados Unidos, pero también Canadá se involucró en esto. Y ahora el gobierno de Canadá también está trabajando como un líder del Grupo de Lima, que es una gran amenaza a los pueblos de Latinoamérica, de Venezuela, Bolivia, Cuba y muchos demás. Entonces, como persona viviendo en Canadá, tenemos que trabajar a hablar a los políticos, al gobierno aquí, para trabajar que ellos hacen más para Cuba y no hacen campañas llenas de mentiras contra Cuba. Pero también tenemos relaciones entre pueblos aquí en Canadá y Cuba en trabajo, como las brigadas de trabajo voluntario. La brigada Che Guevara es la brigada canadiense. Tenemos también campañas en ese momento para recoger fondos para enviar ayuda humanitaria a Cuba en ese momento por el sistema médico para enfrentar el bloqueo criminal de los Estados Unidos contra Cuba. Y bueno, la solidaridad es también la cultura, es también saber más sobre los logros de la Revolución Cubana, educar a la gente aquí, porque la mediática en Canadá no dicen la verdad sobre Cuba. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer para hablar a la gente en Canadá sobre lo que es Cuba en realidad. Sobre eso te quería preguntar, Tamara, siendo Canadá uno de los grandes países del mundo con un gran nivel de desarrollo y uno sabe que tiene un gran sistema de seguridad social, todo muy organizado, mucha disciplina. Ahí los caribeños no encajamos en ese mundo tan organizado de los canadienses y tan disciplinados.
nosotros somos más alegres, más extrovertidos, más dicharacheros, como decimos por acá. ¿Cómo está estructurada la solidaridad con Cuba en Canadá? ¿Existen organismos de solidaridad en cada uno de los departamentos, estado, provincia? Cuando ustedes salen a las calles a una actividad solidaria y levantan la bandera cubana, ¿la gente qué percibe? ¿Qué le dicen? ¿Qué le comentan? Bueno, es muy interesante. La Red Canadiense en Solidaridad con Cuba es una coalición nacional que tenemos en Canadá. Tenemos 19 organizaciones, sindicatos, grupos de solidaridad que están incorporadas en ese grupo. Soy un miembro del ejecutivo de la Red Canadiense en Solidaridad con Cuba. Y tenemos grupos locales, por ejemplo, aquí en Vancouver, Canadá, soy la coordinadora de las comunidades de Vancouver en solidaridad con Cuba. También en Canadá tenemos Quebec, que es una provincia, pero también con el idioma francés. Entonces, ellos tienen su propia coalición de solidaridad que se llama la Table de Concertación de Solidarité Québec-Cuba. Y ellos también tienen su agrupación y su coalición en solidaridad con Cuba. Entonces, estamos trabajando juntos en muchas campañas en ese momento. La cosa un poco interesante con esta pandemia es que estamos conociendo más sobre la tecnología, las posibilidades de comunicarnos a través de largas distancias y nos ha unido más en ese trabajo y ese esfuerzo en solidaridad con Cuba. Cuando no había pandemia y fuimos mucho por la calle en frente del consulado de los Estados Unidos, una vez cada mes contra el bloqueo y antes también mensualmente para la liberación de nuestros 5 héroes. Nuestro trabajo recibe, bueno, una diversidad de opiniones. Tenemos gente de la derecha muy enojado con nuestro trabajo, a veces un poco quiere argumentar, crear problemas para nosotros, llamar a la policía, pero también tenemos mucha gente, inmigrantes de Europa, de Latinoamérica, de África, y ellos, muchos están muy interesados de saber por qué esa gente en Canadá están hablando sobre Cuba. Entonces es una buena posibilidad de empezar discusiones y educación sobre lo que está la realidad cubana. Gracias a Sara Hansen desde Vancouver, Canadá, por estas reflexiones. Qué lindo cuando ella dice que cada mes también iban al consulado de Estados Unidos en Canadá para reclamar la libertad de nuestros 5 héroes. Es decir, cómo asumían ellos a los 5, pero cómo en el mundo los diferentes comités asumían a los 5 prisioneros del imperio, 5 cubanos prisioneros del imperio, lo asumían como sus propios héroes. Es decir, no solo eran héroes de Cuba, eran héroes y lo son de la humanidad. Esa es la solidaridad, ese gran desprendimiento amoroso que tienen los solidarios, porque eso es la solidaridad, un gran desprendimiento de amor. Se conecta con nosotros ahora desde Puerto Rico Milagros Rivera. Qué alegría tenerla por acá. Milagros, saludos, un abrazo. Abrazos a todos y a todas. Iba a decir que está Roberto Payano, de República Dominicana, Gustavo Rojas, de Colombia, y Tamara Hansen desde Canadá, Vancouver, Canadá. Te iba a preguntar, Milagro, para empezar de una vez la conversación contigo, el significado del 1 de enero de 1959 para Milagros Rivera y los compañeros, los compatriotas puertorriqueños, el impacto, la trascendencia de esa fecha, 1 de enero, la percepción. 1 de enero para nosotros y nosotras es un día de esperanza, un día de futuro,
El triunfo de la revolución cubana para los puertorriqueños, yo me imagino para el mundo, pero para nosotros que estamos en resistencia constante, es un estímulo. Lo que ha pasado en Cuba es un gran ejemplo, nos da fuerza para seguir. Ustedes saben que la lucha nuestra es muy compleja, muy difícil. Somos colonia de Estados Unidos. Ahora mismo la última noticia que nos llega cuando teníamos la esperanza por lo menos mediana de que en el cambio de mando en los Estados Unidos se pudiera de inmediato agilizar todo un proceso para que nosotros, ya que tenemos más de 150 brigadistas, pudiéramos ir a Cuba un poco más tranquilo en el próximo verano. Pompeo acaba de anunciar, y lo recoge el New York Times, de que está tratando de incluir a Cuba nuevamente en la lista de países terroristas, que eso impediría que por un tiempo se pudiera derogar las órdenes ejecutivas de Trump, que nosotros estábamos aplaudiendo, ¿verdad? Que el día 20 de enero se iban a poder hacer algunos cambios. Pero volviendo al tema del 1 de enero, para nosotros es un punto de esperanza. El movimiento de solidaridad con Cuba en Puerto Rico data de muchos años. La amistad de Cuba y Puerto Rico data de muchos años. El Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico se constituyó en el 1992, pero la relación de la solidaridad entre Cuba y Puerto Rico es bastante antigua. De hecho, ayer estaba mirando unas fotos de la década del 60. No pude identificar algunos de sus personajes, nos las estaban mandando del ICAP, y me di cuenta de que sí, que nuestra relación es profunda desde esa época, pero también ha sido ejemplo para nosotros. Y nosotros hoy estamos celebrando el 60 aniversario del ICAP. Ustedes también. Quiero anunciarles, sobre todo a Payano, que nos ha ayudado tanto, y a ti, Alfonso, que la revista salió. La revista digital Somos Caribe salió anoche a las 8:30 de la noche. La van a poder accesar, le voy a mandar los enlaces. Está un artículo extenso de República Dominicana y hay diferentes artículos del Caribe. Y esperamos que esto sea un junte bien importante, ¿verdad? Porque entendemos que los pueblos se tienen que juntar para derrotar el imperio. Y una de las formas es creando mecanismos alternativos. Estuve escuchando a Tamara y estoy muy de acuerdo con ella. O sea, la pandemia nos ha retado. Nos ha retado y hemos buscado nuevas formas de comunicarnos. Y tenemos que seguir buscando formas de comunicarnos, de informarnos, de informar para actuar. No paralizarnos por la pandemia. Y en eso yo creo que ya Puerto Rico pues ha dado un paso al frente. Siempre estamos bien agradecidos del movimiento de solidaridad en el continente porque también han apoyado nuestra causa. Y ahorita hablabas tú, Alfonso, de cómo se asumió el caso de los 5 como los nuestros. Y en caso particular de Puerto Rico, que teníamos nuestros prisioneros políticos también, a Oscar, en las cárceles de Estados Unidos y otros presos políticos, nosotros toda esa campaña la desarrollamos como la libertad para los nuestros. O sea, los nuestros eran tanto los héroes cubanos como los prisioneros políticos puertorriqueños, que entre ellos estaban los hermanos Avelino, estaba Oscar López, todavía queda Ana Belén. Pero también sentimos que todo prisionero político que esté en las cárceles del imperio son nuestros y que tenemos que luchar por ello. Así que no sé si te contesté la pregunta, si también te mezclé otros temas que quería aprovechar para anunciar lo de la revista, que me parece que es bien importante. Una cosa que no se nos puede olvidar es que este 1 de enero hay una campaña de la Red Continental del Mundo Abraza Cuba, y como tenemos diferentes horarios, lo que acordamos fue que por lo menos en el continente, a la hora 0 de Cuba, que todo el mundo por las redes tenga sus diseños, o sea, que la campaña se corra en todas las redes. Estaremos algunos en fiesta, otros estaremos en familia, pero que no se nos olvide que el 1 de enero el mundo abraza Cuba, y a la hora 0 de Cuba vamos a estar en las redes posteando lo que entendamos que tengamos que postear. Gracias, Milagro. Milagro decía, te mezclé muchas cosas y se ríe,
Pero es que esos somos los caribeños. Los caribeños somos una mezcla y de muchas cosas, ¿no? Cultura y color, tinte y todo. Por eso somos tan maravillosos los caribeños. Perdón, Tamara, ¿no? Pero los caribeños somos así, una mezcla muy maravillosa. El Milagro, así como en minuto y medio quizás, la trascendencia del pensamiento de Fidel, Milagro. Wow, en minuto y medio, no te voy a mezclar mucho. ¿Sabes? Y coincido con todas las personas que dicen que después de tanto como Lenin en el siglo XX, Fidel es el humanista, la persona que llevó a la práctica la mayor igualdad social, pero no solamente la llevó a la práctica, sino que elaboró mucha teoría sobre ella. Y yo creo que hay que estudiar a Fidel, su pensamiento, el desarrollo de todo lo que pasó en Cuba. Cómo Cuba, una isla pequeña, ha podido resistir frente al imperio. Entiendo que Fidel tuvo mucho que ver. La actitud de Fidel de confiar siempre en el pueblo, la visión de esperanza, el optimismo de Fidel, y que se educó en el marxismo. O sea, Fidel no era marxista inicialmente, pero se fue educando en el marxismo y convirtió ese marxismo, lo supo aplicar a un país caribeño pequeño con muchas dificultades y se pudo enfrentar a los grandes. Así que la trascendencia del pensamiento de Fidel es tan grande como la de Marx, como la de Lenin. Wow, gracias, Milagro. Gustavo Rojas, hablemos de solidaridad como concepto. Solidaridad con Cuba. Solidaridad desde Cuba. Gustavo Rojas. Gracias, Alfonso, y un abrazo para Milagros, que está acá con nosotros. Solidaridad como concepto es el dar lo mejor de sí mismos sin ningún interés por una persona, por una causa o por cualquier motivo noble de la humanidad donde no haya el interés de que voy a recibir en regreso. Solidaridad es la máxima expresión, digamos, de amor del ser humano. A pesar de que nosotros por el neoliberalismo hemos confundido esas ideas y a veces nos refieren al movimiento de solidaridad que hubo en Polonia del siglo pasado para decir que ahí empezó. La solidaridad es muy antigua. Hay pueblos de solidaridad como lo son los países árabes y otros países donde se puede dar la vida por una persona, por una causa, sin pensarlo dos veces. Ese es el máximo, cuando una persona entrega su vida por una causa justa, una causa familiar, por un afecto y demás. Entonces, solidaridad es algo sublime que eleva la calidad del ser humano a niveles impresionantes de hermosura y de amor. En términos de la solidaridad con Cuba, para nosotros es la solidaridad con un pueblo hermano que nos ha enseñado cómo a través de un proceso revolucionario y de unos principios muy bien cimentados con la educación, que fue lo primero que Fidel avanzó en Cuba, para dar a la gente, a su población, una identidad con la cual permitiera él desarrollar su proyecto socialista. En todo caso, para Cuba, con nosotros, Cuba que es un sueño como modelo económico, pese a las dificultades enormes que le ha hecho pasar el bloqueo y los ataques permanentes de los Estados Unidos, Cuba siendo firme y sigue en sus principios, en su lucha, en su identidad, y nosotros seguimos ese proceso de autodeterminación como parte de lo que necesitan nuestros pueblos para su segunda y definitiva independencia. Nuestros países no han alcanzado, tú sabes que después del triunfo sobre el colonialismo español, nuestros países regresaron a una misma época manejada por los criollos que ha seguido hasta ahora en la mayoría de los países. Y ahora que está en Milagros tomando el caso de Puerto Rico, pero volviendo a Cuba, Cuba se es atropellado cuando finalmente logra derrotar al colonialismo español, e interviene salvajemente Estados Unidos con un tema de destrucción ahí en la Bahía de La Habana de un buque cargado de dinamita, y se toma por la fuerza
el triunfo que los cubanos habían ganado y constituye la llamada enmienda Platt, que impidió que Cuba demorara hasta 1959 el momento de su definitiva independencia. Cuba para nosotros es el faro porque muestra hacia dónde debe ir nuestro pueblo y muchos de los pueblos del mundo, Alfonso. De Cuba hacia nosotros hemos recibido todo en solidaridad, porque todo lo que lo tiene Cuba nos ha llegado a nosotros, incluso elementos que no tienen y que nos han ofrecido, como por ejemplo las 1000 becas que ofreció el gobierno cubano a las víctimas y a los rebeldes que dejaron las armas de las FARC. Esto para un país en un periodo tan difícil, en un bloqueo, entregar 1000 becas, todo incluido, muestra hasta dónde llega Cuba en la solidaridad de nuestros pueblos. Cuba dejaría lo que tiene muchas veces para ayudar a los demás. Eso hace de Cuba algo universal, sublime y un modelo para la nueva humanidad. Gracias, Gustavo. Decía Fidel que Cuba no da de lo que le sobra, sino de lo poco que tiene. Sin embargo, en materia de dignidad, de principio, de talento, de conocimiento, de disposición, eso a Cuba le sobra. Y una muestra de eso es esa brigada Henry Reed, o los talentos que en materia deportiva, educativa, tiene Cuba y están dispuestos para servir a la humanidad. Roberto Payano, ¿cómo se ha expresado la solidaridad en todos estos años desde la República Dominicana con Cuba? La campaña dominicana de solidaridad con Cuba, que trata de ser más o menos un ente coordinador, un convocante, no es el único espacio de solidaridad. Cuba tiene amigos en la República Dominicana que a veces uno ni lo cree, en todos los sectores, en todos los colores sociopolíticos, religiosos. Reconocen que Cuba, como tú dices, como tú recuerdas, no da lo que le sobra, da de lo que tiene, da de lo que necesita. Fidel enseñó la solidaridad como un concepto de vida. Cuando le preguntaron por qué Cuba fue a África, dijo, a pagar una deuda con la humanidad. Entonces, en la República Dominicana nos manifestamos desde hace más de 30 años ya, solo como campaña dominicana de solidaridad con Cuba, ese espacio jurídico, que la solidaridad con Cuba viene desde los comités amigos de Cuba en República Dominicana, mucho antes de hace 30 años. En la actualidad, es un país pequeño, 48,000 kilómetros cuadrados, tenemos comités en más de 20 provincias del país, o equipos de trabajo, por lo menos, que cada año nos reunimos para acordar todo un plan de trabajo durante todo el año para reiterarle a Cuba nuestra amistad. Recientemente, el día 6, como dice Milagro, se recoge en la revista Somos Caribe. Realizamos el 30 encuentro anual ininterrumpido de la solidaridad con Cuba en la República Dominicana. Y así seguiremos por muchos 62 años más de revolución de los amigos cubanos, de los hermanos cubanos. Recordar, Alfonso, con permiso, que hoy también, como decían algunos compañeros, cumple años el ICAT, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAT, 60 años de los 62 de revolución que se cumplen pasado mañana. El ICAT coordina, orienta el trabajo de los amigos de Cuba, de más de 200 comités de solidaridad en más de 150 países en todo el mundo. Cuba tiene muchos amigos, Cuba no está sola. Esa brigada médica Henry Reed, como yo soy de los que creen que ellos es el premio Nobel de la Paz, el que dignificaría un poco su historia. Que me perdonen los mismos cubanos, no sé si esta es la táctica, pero es el premio Nobel de la Paz que se le ha concedido a tanta gente cuyo concepto de paz es cuestionable, el que se reivindicaría si se le otorga
el próximo año a la Brigada Médica Henry Reed, la que va a los países que pueden pagar y a los que no pueden pagar, que son la mayoría. Médicos cubanos que han visitado municipios en países del mundo donde nunca había ido un médico ni siquiera de esos mismos países. Y los médicos cubanos han ido a atender a seres humanos. Ese es el concepto de solidaridad que nos dejó Fidel, que coordina el ICAT, que hoy cumple 60 años. Estamos seguros que el mundo seguirá abrazando a Cuba en muchos 60 años del ICAT, en muchos 62 años de la revolución. Desde la República Dominicana, esta pequeña coordinación del programa Voz para el Cambio, Telecanal 28, abrazándonos con el Comité de Solidaridad de Vancouver, Canadá, Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico, la solidaridad con Cuba en Cali y en toda Colombia. Cuba abraza al mundo siempre. Es hora de que todo el mundo continúe abrazando a Cuba. Gracias, Roberto Payano. Vamos a ir a una brevísima pausa y en la pausa vamos a colocar un video muy cortito que nos habla exactamente de esto, de la Brigada Henry Reed, del trabajo de Cuba con el tema de la vacuna y de la canción Con Cuba no te metas, porque Cuba se respeta. Vamos arriba, señor director. La nueva brigada está integrada por 230 colaboradores. Para algunos, esta es su primera misión internacionalista. Todos tienen al menos 5 años de experiencia profesional. Ir a ayudarlo, apoyarlo, a dar lo mejor de nosotros y hacer lo que para lo que nos ha preparado la revolución, que es para ayudar a todos aquellos que lo necesiten. Nos motiva, por supuesto, el patriotismo, nos motiva la solidaridad. Eso fue lo que nos enseñó nuestro comandante en jefe, Fidel Castro. Una población más pequeña, 4 millones y tanto de habitantes, y aún esa enfermedad no se ha controlado. Y nos piden con todo el amor del mundo que nos cuidemos, pero que ayudemos a esa población que realmente está enferma. No hay nada más importante que darle la vida por el necesitado. Esa es la enseñanza del apóstol, que siempre va a estar con todos nosotros. Ya había cumplido misión internacionalista antes en Venezuela, en el 2003, en Bolivia y en Angola. Pero con la COVID es la primera internacional, aunque ya habíamos estado en zona roja en la provincia. Pero la cantera del contingente Henry Reed es amplia. Este gran ejército de batas blancas suma más de 470.000 trabajadores dispuestos a cumplir la misión que se nos asigne. Ante cada mentira sobre la colaboración médica cubana, nosotros respondemos con más profesionalidad, con más humanismo y con más solidaridad. Médicos cubanos estuvieron en Panamá en el año 2005 en la Operación Milagro. Ahora la nación ismeña tiene una situación de salud mucho más complicada. Muchas vidas se van a salvar y la presencia de esta brigada no solamente fortalecerá el vínculo de amistad fraterna entre dos pueblos, sino quedará grabada en el corazón de nuestro pueblo para siempre, porque los amigos se conocen en los momentos más difíciles. Parten a Panamá médicos cubanos para colaborar en la lucha contra la COVID-19. La solidaridad se impone otra vez a pesar de las campañas y presiones de Estados Unidos. Liudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas salida.